Ciudad Viva. ¿Sabías que el Palacio de Minería fue sede del Real Seminario de Minería y Real Tribunal de Minería? En la actualidad es un museo que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y estamos aquí hablando sobre la ingeniería mexicana sorprendente. Yo te invito a que te des una vuelta por el centro histórico y que dicen, veas con ojos de turista. Imagínate que no eres mexicano, que eres francés, chino, japonés, y te sorprendas realmente de la magia de estos edificios. De verdad, yo cuando veo los grupos de chinos, que además les encanta tomar fotografías, digo, ¿cómo pueden sorprenderse tanto de estos edificios increíbles? Y es que tienen muchas cosas maravillosas, de verdad. En el caso del Palacio de Correos, se establece sobre el lugar que ocupó este hospital de Tercero de San Francisco, que ya había cimentado, ya había compactado el piso sobre el que estaba. Cuando Gonzalo Garita decide hacer el proyecto de la cimentación, exactamente aprovecha la misma ubicación que tenían diferentes partes del edificio para poder colocar ahí los muros de carga. Entonces esto va a ayudar a que no se tenga que volver a compactar el piso y con esto se evita el hundimiento. Entonces es una solución muy buena y ahí está el Palacio de Correos actualmente y tú lo ves y dices, wow, es impresionante realmente cómo a pesar de un siglo sigue así, tal cual lo vio Porfirio Díaz. Dicen, en aquel día en que la ciudad estaba nevada, dice, daba la casualidad de que el día que se inaugura el Palacio de Correos, la ciudad amaneció nevada. Increíble, ¿no? Y así lo ve, así tal cual. Adamo Boari es quien hace el proyecto, pero ese proyecto sin la cimentación de don Gonzalo Garita, bueno, sería otra cosa. Y vemos un ejemplo clarísimo al lado, en donde está pasando el eje central, está el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes es magnífico, a mí me encanta la arquitectura que tiene, es de Art Nouveau. Sin embargo, para ese proyecto no quisieron pagar la cimentación a Gonzalo Garita, le asignan el proyecto a otra empresa y ahí están las consecuencias. Ustedes cuando recorren el eje central y ven del lado izquierdo el Palacio de Correos, perfecto, nivelado, y ven del lado derecho el Palacio de Bellas Artes, que ya tiene un hundimiento de más de 2 metros con respecto al nivel de la calle, es porque no hicieron un buen estudio en cuanto a la cimentación del edificio. Se utilizaron materiales muy pesados, el mármol es muy pesado, mientras que en el edificio de Correos se utiliza una estructura metálica que se recubre con escayola. Escayola es un producto industrial que se obtiene del algés o yeso natural. El término proviene del italiano scagliola, diminutivo de scaglia, del latín scaliolae, una piedra blanda ligeramente parecida al talco. Hasta principios del siglo XIX se entendía por escayola a una mezcla de yeso con yeso espático, amasado con agua de cola. Desde el punto de vista tradicional, la diferencia entre yeso y escayola es su pureza en algés y diferente granulometría. La escayola también es muy utilizada hoy en día en la decoración de paredes y techos a través de piezas prefabricadas en este material, pero hoy en día también utilizan compuestos más modernos como fibras de vidrio o mallas de no más de 0.5 milímetros de cuadrícula. Las piezas se pueden fabricar, varían según el estado de exigencia del proyecto que se desee ejecutar, pero también se dispone de piezas comunes en el mercado que son válidas para la mayoría de los espacios. Aquí enumeramos algunas de ellas: molduras, cornisas, frisos, aleros, florones, plafones, entre otras.
Y la escayola y también la cantera, que la traen de allá de Pachuca, es muy ligera. Así que le quita peso a este Palacio de Correos, que le va a permitir tener diferentes pisos, ser muy funcional y estar maravilloso, tal cual lo vio Porfirio Díaz cuando se inauguró. Saliendo de este espacio del Palacio de Correos, te invito a que camines por el Callejón de la Condesa hacia la calle de Francisco y Madero y te vas a encontrar con la Torre Latinoamericana. En voz de Miguel Ángel Sánchez, cronista de la Ciudad de México. Pues es considerado pues hoy en día uno de los emblemas de la Ciudad de México y es un monumento también un poco contrastante, dado pues en primer lugar el tipo de material con el que se encuentra realizado, pues principalmente tenemos lo que es una estructura metálica, tenemos aluminio y cristal principalmente en lo que es su fachada, materiales que contrastan con el tezontle y la cantera, características de la región del centro histórico de la Ciudad de México. Está edificado sobre lo que fuera una de las capillas del antiguo ex convento de San Francisco. Esta torre latinoamericana pues realmente fue uno de los primeros rascacielos que se realizó en la Ciudad de México. No se trata del primero, por supuesto, sino es uno de los primeros. Y pues fue realizado justamente para una compañía de seguros que era la Latinoamericana, que se va a establecer ahí a principios de el siglo XX. De hecho, anteriormente a la construcción de lo que era la Torre Latino, se habla de que existieron 2 edificios más. Existía un edificio de la época porfiriana y posteriormente otro de la década de los 20 que tenía el estilo Art Deco. Ya que queriéndose en este caso modernizar esta compañía de seguros, se planeó un proyecto pues un tanto moderno e innovador y pues tenemos lo que es la actual Torre Latinoamericana. Originalmente el proyecto fue realizado por Manuel de la Colina, pero los arquitectos Augusto H. Álvarez y los ingenieros alemanes Adolfo y Leonardo Siebert pues realizan las últimas modificaciones para este proyecto de la Torre Latinoamericana. Por supuesto que esta construcción fue una de las más altas, si no es que la más alta de América Latina durante mucho tiempo, con 181 metros de altura, ya contando las antenas de radio que tiene en la parte superior, 44 niveles y 3 sótanos. Una de las innovaciones que tiene este edificio de estilo internacional pues es el sistema de pilotes que se encuentran en la parte baja. Es un sistema de pilotes de 34 metros que le han permitido en este caso soportar lo que han sido 2 de los más grandes sismos que ha tenido pues la Ciudad de México en el siglo pasado, ¿no? El terremoto de 1957 y el de 1985. De hecho, pues esta torre latinoamericana ha sido galardonado precisamente pues por su muy buena construcción y cimentación. Dentro de las innovaciones que tiene esta torre latinoamericana pues es el contar con elevadores que pueden subir a alta velocidad, 4 metros por segundo, 8 elevadores en total. Cuenta en este caso también con lo que son la parte superior, tiene unos relojes electrónicos que son controlados vía satélite, por ejemplo, que es otra gran innovación que tiene la torre latinoamericana. Y va a ser finalizada pues en el año de 1956, de 1949 a 1956 aproximadamente es cuando se lleva a cabo la construcción de la torre. Y pues lo interesante también va a ser que pues es una construcción bastante ligera, pese al tamaño, la monumentalidad, pues no tiene una estructura muy pesada, sino que al contrario es una construcción bastante ligera. Tiene las fachadas de cristal con aluminio. El interior, no tiene muchos muros divisorios, eso también lo va a hacer bastante ligero. Y pues se habla que la Torre Latino en su conjunto pues pesa aproximadamente unas 25,000 toneladas, que para, pues considerando las dimensiones, no es tan grande, tan pesado. Y la Torre Latinoamericana es, de verdad, yo creo que es una proeza tremenda de la ingeniería en México. Cuando hablamos de este edificio, es realmente quien marcó así en la línea de los rascacielos en México. Era el primer rascacielos que teníamos, 44 pisos de altura. Dicen que existen torres más altas, sí, hay torres más altas, pero ninguna construida en un suelo como el de la Ciudad de México.
Entonces, cuando se inauguró este edificio fue sorprendente. Exactamente se están cumpliendo 60 años de la inauguración de la Torre Latinoamericana. Hay varios eventos que están realizando en este espacio y aquí vas a encontrar, bueno, primero un mirador que te invito a que lo veas de vez en cuando. Sobre todo te recomiendo que vayas un día que haya mucho viento, porque entonces la Ciudad de México está limpia y tienes la oportunidad de ver el Ajusco, imagínate, y ver los volcanes y ver toda la Ciudad de México bastante clara. Entonces no te vayas en un día nublado porque no vas a ver nada. Tienen su mirador, tenía un acuario hace muchos años y actualmente tiene también es el Miralto, como se llama. Este mirador tiene ahora nuevas actividades, tiene por ahí un vínculo con el Museo de Ripley y cuentan con algunas atracciones nuevas como un túnel, una habitación de espejos, en fin, que la idea es que la gente suba varias veces a esta Torre Latinoamericana. Solo tienes que llegar a la planta baja de la Torre Latinoamericana, allí hay una unifila, ahí haces tu registro y pago y subes los elevadores hasta el mirador. La ventaja es que te dan un pequeño brazalete y con este brazalete subes y bajas las veces que quieras ese mismo día. Cuando se hace este proyecto, se supone que la compañía de seguros, la Latinoamericana, quería tener una torre alta, la más alta de la Ciudad de México, y se la quería con 26 pisos. Entonces llega un personaje que se llama Adolfo Sebart y también Leonardo Sebart, son hermanos. Ellos hacen en realidad toda la investigación para saber si se puede hacer una construcción de este tipo en la Ciudad de México. De acuerdo al estudio que se hace de mecánica de suelos, dicen que cada metro cuadrado del centro histórico de la Ciudad de México puede soportar 5 toneladas de peso. Sin embargo, la Catedral Metropolitana sostiene cada metro cuadrado 20 toneladas de peso, imagínate. Entonces la Torre Latinoamericana, una vez que hicieron todos los estudios, los hace Adolfo Sebart, los hace todos a mano. Estamos hablando de 1950. Todo a mano, 4 veces verificado, y dice, sí se puede hacer una torre, no de 26 pisos, de 44 pisos. Claro, con materiales muy ligeros, muy ligeros. Cuando tú visitas esta torre es sorprendente, parece una gran pecera. Todo es cristal y aluminio, nada más. Y dice, sí se puede con una buena cimentación. La cimentación consiste no en balines, no en gatos hidráulicos, no en bolsas de aire ni nada que tú te puedas imaginar, porque yo he escuchado muchas veces que tiene gatos hidráulicos. No, lo que tiene, y te lo voy a poner en mi Facebook, en Visita Díaz México, tiene un cajón. Es un cajón que está formado por 361 pilotes que están conectados con el fondo del lago. Entonces, este cajón lo que hace es soportar los terremotos. Pero de esto vamos a platicar en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.